Buenas a todos y a todas. Estamos un día más en una conversación, en un diálogo, en este caso, un diálogo con Javier Arguedas, que ha sido, bueno, pues una de las personas que han participado en el proyecto piloto de Ojo de Sol a lo largo del año 2019 que acabamos en 2020, digo bien, diciembre de 2020. Y bueno, él participó bueno, en un módulo el que llamamos el espíritu de la Tierra. Y la idea de compartir con Javier hoy, bueno, él es diplomado en magisterio, es como maestro, ¿no? Pero luego se doctora, si no me equivoco, en antropología social y cultural. ¿No es así, Javier? No, no llegué a terminar el doctorado, ya Ajá. que eh, sí me licencié en geografía e historia con una especialidad en antropología y después hice 2 años de doctorado y después me fui a Guatemala. En principio iban a ser 6 meses, pero al final me quedé 9 años. Y en Guatemala pues empecé otro doctorado que no tiene, digamos, un título oficial, sino que es un título dado por la tradición, ¿no? Ajá. Lo cual ese doctorado dura 20 años y estoy en el año 19. Bueno, entonces eres doctorado tradicional, no académico. Bueno, digámoslo, puedes Sí, decirlo así. sí, y mencionabas en algún texto que he visto tuyo como que has estado vinculado a proyectos de salud rural durante este tiempo, ¿no? Que esto es algo que me gustaría que pudiéramos abordar, porque el tema de la salud está, bueno, en el candelero en este momento, ¿no? Pero precisamente esta mención que hacías de que no habías terminado el doctorado académico, ¿no? Pero que habías hecho un doctorado, digamos, de otro tipo, es precisamente uno de los aspectos por los que me interesaba especialmente poder conversar contigo, porque, digamos, de alguna manera has tenido una formación académica occidental, ¿no? Digamos, en lo que es nuestra cultura, ¿no? Con tus títulos y tus cosas, hasta donde cada uno llega, ¿no? Pero al mismo tiempo has tenido contacto con otra cultura que te ha ofrecido, digamos, un doctorado de otro tipo y con una cultura, con una, yo lo llamo cosmovisión, es decir, una visión del mundo muy diferente de la cultura occidental en la que vivimos, que es la cultura hegemónica en una parte muy, muy, muy importante del planeta. Y digamos, este encuentro de cosmovisiones, que en muchas ocasiones ha sido un choque, ¿no? Pero que yo quisiera preguntarte en primer lugar, digamos, ¿cómo es que tú te interesas personalmente por indagar en esta cultura, en la que tú comienzas este camino? Bueno, pues quizás el interés viene de la adolescencia, porque creo que yo debería tener 17 años cuando me cayeron 2 libros. Uno era de un antropólogo norteamericano que se llamaba Michael Harner, que es un libro que se llama La senda del chamán, y después otro libro, uno de los 10 o 12 libros que tiene Carlos Castaneda, un libro que se llama Viaje a Islán. Creo que estos 2 libros, digamos, me abrieron la posibilidad de estudiar algo que tuviera que ver con la teología de los indígenas, y por ese interés de saber un poco más acerca de las creencias y de las costumbres ligadas a lo que podríamos llamar espiritualidad, ya que esa palabra podemos hablar de ella mucho, ya que esa palabra de espiritualidad a lo largo de la historia ha significado cosas muy diferentes, ¿no? No era igual a decir espiritual hace 2 siglos que decirlo ahora, ¿no?
Y bueno, pues eso me llevó a estudiar antropología de América y, y bueno, pues a empezar a colaborar con ONGs mientras estudiaba la carrera de antropología y ONGs vinculadas a comunidades indígenas o campesinas, ¿no? Tradicionales. Y bueno, pues eso me llevó después a poder viajar a Colombia. Estuve 2 años y medio trabajando en el sur de Colombia con una organización indígena, que por cierto he visto ahora que eh, hace unos días que esta organización, el sur de Colombia, pues se ha negado a que se vacunen a sus territorios, ¿no? Que quieren seguir utilizando la medicina tradicional y por lo tanto no van a, bueno, ceder, ¿no? Ante las políticas de vacunación masiva. Y bueno, después de trabajar en esta asociación durante 2 años y medio, pues yo regreso a España, sigo estudiando el doctorado y a los 2 años de estudiar el doctorado, pues un profesor me dice si quiero ir a Guatemala a ser tutor de alumnos durante 6 meses en, en un máster que organizaba una universidad guatemalteca y una universidad española donde yo estaba estudiando. De forma que yo voy allí por 6 meses y justo al mes y medio de llegar, más o menos, yo tenía mucho interés por saber, por conocer algún chamán o especialista o persona de conocimiento o guía espiritual, y le di mucho el coñazo a una persona de allí para que me presentara a uno. Y así que me llevó a conocer a un señor, hoy ya difunto, que se llamaba Don Vicente, y que, bueno, yo al llegar allí a su casa, pues eh, la persona que nos presentó, pues me dijo, él viene de España, se llama Javier, quiere saber algo de nuestra costumbre, ¿no? Como ellos llaman. Y entonces él me invitó a entrar a una pequeña habitación que tenía en su casa, que era manera de altar, donde él encendía sus velas y allí pues quemaba su incienso, y un lugar lleno de objetos prehispánicos mayas, ¿no? Había objetos de jade y de obsidiana, había trozos de piedra labrada, ¿no? Con los glifos de la antigua civilización maya. Y era como una especie de pequeño museo donde yo me quedé allí perplejo, ¿no? De tantas piezas, ¿no? Que tenía, la mayoría regaladas, ¿no? Por gente y otras encontradas por él mismo, ya que toda la zona de Guatemala pues es un poco eh, parecida a lo que se pueden encontrar aquí con la cerámica romana, por ejemplo, ¿no? Allí la mayoría de campesinos, pues a lo largo del año, pues van encontrando cosas, ¿no? Por eso también Guatemala es uno de los centros de tráfico arqueológico mundial, puesto que fue una región con mucha población, con muchas ciudades, con mucho comercio, ¿no? Entre ellas, y por lo tanto está lleno de objetos de cerámica, está lleno de objetos de obsidiana o de jade o de multitud de cosas que uno puede encontrar dentro de los 1000 y pico de años que sabemos que duró esa civilización. Entonces ese señor me pidió mi fecha de nacimiento y sacó un cuaderno escolar y allí empezó a hablarme de mi personalidad, de mi temperamento. Y me dijo pues, muchas cosas que eran ciertas, pero sobre todo me llamó la atención que él me describió un sueño que yo tuve con 4, 5 y 6 años, ¿no? Un sueño repetitivo, ¿no? Donde él mismo me lo describió como un punto de luz en la oscuridad que se convertía en una espiral de fuego y que yo me despertaba diciendo mamá, mamá, mamá. Así que yo salí de esa casa diciendo cómo es posible que este hombre pueda saber un sueño mío, una pesadilla infantil, ¿no? Así que ahí empecé a
bueno, pues a interesarme más, estudiar un poco más acerca del calendario y los especialistas del calendario, que tienen su nombre maya, Ajkir, o servidores del sol, ¿no? O contadores de los días, que son personas que hacen ceremonias con fuego, donde se pide y se agradece, y donde, bueno, pues durante saber cuántos siglos, miles de años llevan haciéndolo en los lugares para ellos sagrados, ¿no? Que son las montañas y los valles, ya que para ellos, pues, digamos que las iglesias y los templos son las montañas y los valles, al igual que ocurre en muchísimas otras culturas del mundo. Así que poco a poco pues fui conociendo otros contadores de los días y me fui dando cuenta que a pesar de tener un nexo común, ¿no? Acerca del calendario y de lo que significa cada día, pues también está el hecho de que cada contador de los días o cada chamán tiene su propia personalidad, ¿no? Y cada uno pues hace sus ceremonias y hace sus sesiones individuales para atender a la gente pues a su manera, ¿no? Ya que aquí no hay una universidad, no hay una enciclopedia y todo este saber pues se transmite por tradición oral y cada uno debe ir desarrollándolo a su manera, ¿no? Así que yo creo que fue un año y medio después cuando eh, yo debería haber vuelto a España a redactar mi tesis, pero bueno, un alumno que había allí dentro del máster pues me ofreció un trabajo de un año para trabajar en investigaciones dedicadas a salud rural. Y cuando pasó ese año estuve buscando trabajo y me salió una oportunidad para trabajar en una ONG, para también trabajar temas de investigación, en temas de salud rural. Y como yo tenía dudas si quedarme o no más tiempo, pues fui otra vez a ver a don Vicente un año y medio después. Y en este segundo encuentro, pues yo le dije si me podía aconsejar y decirme si era buena la oferta que me estaban ofreciendo, ¿no? A 500 kilómetros de donde yo vivía para trabajar en esta otra ONG. Y él me dijo, bueno, pues venga, me volvió a llevar allí a su altar, me dijo, siéntese, encendió una velita, rezó en maya, sacó una bolsita con unas semillas y como si fuera un oráculo, él fue contando montoncitos de semillas y viendo sus cuarzos y como si viera en el cuarzo la tele, pues él se reía y me dijo que mi lugar estaba allí, en ese nuevo trabajo. El hecho es que yo le pregunté si yo llevara una vida un poco más espiritual, pues digo, tal vez no me haría tanto daño, ¿no? Ya que mi temperamento pues es muy de autodestrucción y por eso le pedí ayuda en ese sentido. Y me dijo que si yo quería, pues podía aprender y que empezara encendiendo una velita blanca y una velita amarilla y que agradeciera. Así que yo le dije, ¿agradecer qué? Y él me dijo, ¿late su corazón? Tóqueselo. Y yo dije, sí. Y me dijo, pues empiece por ahí. Empiece agradeciendo que su corazón late. Así que llamé a la directora de la ONG, le dije que al día siguiente iba. Y cuando llego allí, por la tarde, pues me presentan a la persona con la que yo tenía que trabajar en un proyecto de investigación con comadronas mayas. Y esta persona me dice, ¿vienes de la ciudad de Cobán? Y digo, sí, ahí he estado. Dice, yo soy de Cobán, yo soy de un pueblo que se llama San Cristóbal. Así que yo le dije, pues yo he ido a San Cristóbal a preguntar a un anciano si debería venir aquí. Y entonces el hombre me dijo, ¿así? ¿Qué te dijo el anciano? Pues yo le dije, pues me dijo que viniera aquí. Me dice, ¿cómo se llama ese anciano? Digo, se llama don Vicente Morán, ¿tú lo conoces? Y me dijo, pues un poquito, porque es mi papá. Así que ahí comprendí que don Vicente se reía del encuentro y casi anticipaba lo que iba a suceder. Así que en ese sentido, pues Carlos, su hijo, pues es también un contador de los días, como todos los hijos de don Vicente,
y que siguen una tradición, ¿no? Y él empezó bueno, pues a invitarme a unas reuniones que él tenía con gente que quería aprender el calendario y aprender esta tradición. Y me empezó a invitar a las ceremonias que él hacía de madrugada, los fines de semana, en las montañas cercanas allí. Y yo había estado en ceremonias, pero como antropólogo, ¿bien? O como estudiante de antropología, tomando notas, pero nunca había estado como practicante. Así que le dije que no, porque realmente los indios dan miedo, porque uno no sabe qué están pidiendo allí en el fuego. Y la verdad, pues hubo una mezcla de temor, ¿no? Y un poco de desinterés ante pues un camino espiritual que yo no conocía, ¿no? Entonces, él me invitó unas 3 o 4 veces y yo no asistía a ninguna. Y pasaron los meses, yo empecé a trabajar allí, seguí trabajando y un día, pasados 3 o 4 meses, Carlos me dice que tengo a alguien al teléfono esperando. Y cogí el teléfono y el teléfono al otro lado estaba don Vicente. Y don Vicente me dijo, Javier, usted tiene que aprender a manejar el calendario, tiene que aprender a saber de astros, tiene que aprender muchas cosas, tiene que dar un servicio a este mundo. ¿Y cómo me debió sentir? Porque yo me quedé en silencio, ¿no? Y me dijo, no se me agüeve. Lo cual, pues, bueno, pues me dio impulso y yo hablé con Carlos y le dije que sí, que asistiría a la siguiente reunión y a las siguientes ceremonias. Y bueno, ahí empecé este camino, ¿no? Donde, bueno, un año y medio después, más o menos, ante una ceremonia, pues a uno le dan como un título en forma de un morral, donde a uno le dan un pañuelo para ponerse en la cabeza, para cuando uno hace fuego, una faja para ponérselo en la cintura cuando uno hace el fuego ceremonial, una bolsita con semillas que hace de oráculo para dar consejo a la gente, y una cruz de madera, una cruz griega de madera, que es la cruz maya, que es como, digamos, un símbolo del cosmos maya. Todo eso se lo dan a uno en un morral y después le dan una patada en el culo a uno y a buscarse la vida. De forma que ahí digamos que empiezan los 20 años de práctica de un contador de los días. Y en esta experiencia que has tenido, digamos, en contacto con estas personas y con esta cultura, y que luego tú, digamos, volviendo, ¿no?, a tu cultura de origen, ¿qué crees que la cultura que tú has conocido, digamos, yo le llamaría como la antigua cultura, la cultura antigua que tú has conocido, la cultura vieja que tú has conocido, ¿no? Porque entiendo que ahí hay una tradición muy de muchos años, de muchos siglos, ¿no? ¿Qué crees que puede ofrecer a nuestra cultura, que es mucho más joven, a nuestra cultura, a nuestra civilización occidental y especialmente a las personas más jóvenes dentro de nuestra cultura y de nuestra civilización? ¿Por qué deberíamos escuchar, voy a utilizar esta palabra, digamos, pues a alguien que nos cuenta desde el punto de vista científico occidental, pues ciertas supersticiones o prácticas culturales que podrían calificarse así? Hombre, es muy difícil, digamos, resumir o sintetizar esto, ¿no? Porque creo que cada persona tiene su propia sensibilidad hacia la naturaleza y hacia, por ejemplo, el campo de los sueños, ¿no? Que para esta cultura y creo que para 4/5 de este planeta, ¿no? Pues los sueños son una cosa importante, ¿no? Importante en la vida. Yo me quedé a vivir con esta familia 8 años. Vivía en su casa y viví 4 años en casa de don Vicente, ¿bien?
Y allí todos los días para desayunar, pues se cuentan sueños. No con un propósito, digamos, científico, ¿no? Porque hay sueños que no se pueden interpretar inmediatamente, ¿no? Y hay otros sueños que solo se interpretan a lo largo del tiempo, ¿no? A mí siempre me dijeron allí que los sueños no se interpretan con la mente, se interpretan con el corazón, de forma que la interpretación de un sueño aparece justo antes de que la otra persona termine de contar el sueño. Eso se llama intuición, ¿no? O se llama, por decirlo así, un conocimiento que va más allá del lenguaje. Es decir, que si entiendo bien, eh, digamos, algo que aparece en esa cultura y que no está en la nuestra es, digamos, o que no está tan presente en la nuestra, es una manera de conocimiento distinta, ¿no? Sí, porque creo que ya lo hablamos una vez escribiendo lo que yo sí creo que el lenguaje y el conocimiento son cosas distintas. Uh-huh. Creo que lo que aquí entendemos por conocimiento es como una acumulación, ¿no?, de saber, ¿no?, como de cantidad de saber, ¿no? Pero el conocimiento en estas culturas no se interpreta así, sino el conocimiento es saber en el instante en el que tienes que saber. Ya. Y los medios por los que ese conocimiento circula o se transmite. Digamos que hay una serie de pautas, ¿no?, para estar atento, ¿no? Uh-huh. Entonces, la atención está en el yo despierto y en el yo dormido. Por eso te hablaba de los sueños, pero en el yo despierto constantemente existen, bueno, acontecimientos, circunstancias, sincronicidades, casualidades que uno debe de, bueno, de, digamos, al menos de tomar en cuenta, ¿no? Si en la antigua Grecia, ¿no?, por ejemplo, llamaban un cledón a que, por ejemplo, tú estás pensando algo, pero escuchas a alguien una frase y esa frase eh, se adecúa a lo que tú estás pensando. A veces estás esperando el semáforo pensando y un niño que va a cruzar con su madre dice una frase que se ajusta a lo que tú estás pensando. Tú estás pensando algo y de pronto en el semáforo ves un camión pasar con un letrero que se ajusta a lo que tú estás pensando. A veces sacas un libro de la estantería, lo abres por cualquier sitio, lees la línea y se ajusta a lo que tú estás pensando. Todo este tipo de cosas también están alrededor de todo el lenguaje de la naturaleza. Por eso, pues existe un entrenamiento, por ejemplo, para poder saber si tus tics nerviosos, bien, dónde se están produciendo y que cada tic nervioso tiene su significado, bien. No es igual que el ojo derecho pues tenga el tic que lo tenga el izquierdo. No es igual que tengas un tic nervioso en la pantorrilla izquierda que en la derecha. No es igual que te pite el oído derecho que te pite el oído izquierdo. Es decir, que existe como también un radar interno, que yo lo llamo pues nuestro conocimiento del lado izquierdo, ¿no?, que tiene que ver con el corazón y que tiene que ver con pues la mente del cuerpo. La mente del cuerpo es irracional, tiene que ver con el sistema parasimpático y por lo tanto está, bueno, pues dividida por el lado derecho con nuestros dos hemisferios, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba, pues también un ejemplo que también te comenté, ¿no?, que yo he podido asistir como un grupo de contadores de los días, pues fue a un bosque a buscar un árbol. Iban
expresamente a buscar un árbol para cortarlo y para hacer una cruz, para ponerla en la cima de un cerro, de una montaña, muy sagrada para ellos, ¿no? Para una zona de allí. Esa cruz es una cruz maya y es una cruz que pudieron encontrar los primeros españoles que llegaron a, a esa zona, ¿no? Cuando llegaron los españoles a Yucatán, vieron que en las ciudades, en las ruinas, había cruces. Los primeros dominicos pues dijeron que Santiago Apóstol había llegado allí, pero realmente cuando te acercas a esas cruces lo que estás viendo es un mapa del cosmos, con un movimiento del Sol y con un movimiento de la vida aquí. Así que estos contadores de los días pues quisieron honrar al espíritu de la montaña con esta cruz, ya que el espíritu de la montaña en sueños, digamos que había inducido, ¿no?, a que eso se produjera. Así que entraron en el bosque con un incensario, ¿no?, y echando humo del copal pom, que es una resina, ¿no?, muy aromática que allí utilizan. Pidieron permiso al bosque, le pidieron permiso para encontrar un árbol y entraron en el bosque. Y allí esperaron a una señal. No sé qué señal fue, pero uno de ellos eligió un árbol. Pudo ser una señal de un viento, de un pajarito, de un insecto, de una hoja que se cae, de simplemente un tic nervioso, ¿no? Así que encontraron un árbol. Y al árbol le pusieron una faja como que se pone en la cintura, ¿no? Y lo que hicieron fue, a partir de ahí, ahumar el árbol y empezar a hablar. Entonces empezaron a decirle que en 3 días iba a morir. Y le empezaron a decir en ese lenguaje tan poético suyo, ¿no?, que vas a morir aquí, pero nunca morirás. Vivirás en la cima de aquella montaña y tú serás la voz, la palabra y la luz a las estrellas de mucha gente que se postrará ante ti. Y con ese lenguaje metafórico, ¿no?, empezaron a decirle que no se pusiera triste, que viviría siempre, que sería el portal a las estrellas y el portal a la madre tierra. Bueno, todas estas frases que dicen ellos que son muy poéticas. El caso es que cuando terminaron el discurso al árbol, le dieron 3 días para que se despidiera del bosque. Cuando tú contemplas esto, ¿no?, y a veces me acuerdo de San Francisco de Asís, ¿no?, cuando llamaba hermanitos a los árboles, ¿no? Aquí es donde empiezo a preguntarme qué nos ha pasado. Por una parte, podríamos hablar sobre la historia de la filosofía, ¿no?, que hace 5 siglos al pobre Descartes le hacen el responsable, ¿no?, de objetivizar la naturaleza. Es decir, que antes de Descartes, ¿no?, esto es una manera de hablar, no he hablado de Descartes por decir algo, pero digamos que hubo un tiempo donde la naturaleza tenía espíritu, donde los bosques tenían espíritu, donde las montañas eran como, digamos, corporaciones con diferentes programas, ¿no? Un programa de los manantiales, un programa vinculado a las nubes, un programa vinculado a los animales pequeñitos, un programa vinculado a lo intraterreno, con un montón de, digamos, trabajadores invisibles de la montaña, ¿no?, como los llamarían en esta cultura, los hijos del cerro, los hijos de la montaña, ¿no? Aquí estarían todos estos elementales, ¿no?, de los que nos han hablado siempre, desde los enanitos y los duendes y las ninfas y todo este tipo de seres, ¿no?, que aún hoy en muchas aldeas de allí, pues, pues se cree en ellos y se protege a los niños, sobre todo en determinadas horas del día, para que no vayan por determinados sitios donde están estos seres, donde te pueden enfermar, ¿eh? Por eso te digo que si hubo un tiempo donde el bosque tenía espíritu,
era subjetivo, ¿no? Algo nos pasó donde la naturaleza la pudimos trocear, pesar y vender. Y esto, este aspecto, ¿no? Dices que nos pasó, ¿no? Y lo relacionas con el proceso de objetivizar la naturaleza, ¿no? Y restarle, digamos, esta cualidad subjetiva, e incluso espiritual, ¿no? Eh, mm, ¿En qué medida crees que esto tiene, que esta visión, ¿no? Desvinculada de la naturaleza y objetivizada, tiene relación con, digamos, pues la crisis existencial que de alguna manera estamos viviendo en la actualidad? Hombre, depende a quién preguntes. Hay gente Te no, pregunto a para las ti. que no existe ninguna crisis existencial, sino realmente estamos viviendo la mejor época de la humanidad, ¿no? En cuanto a tecnología, ¿no? En cuanto a lo que llamamos, bueno, la ciencia, ¿no? Sí, sí, Pero hay este hombre, creo que es Steven Pinker, que ha escrito todo un libro diciendo nunca hemos vivido mejor que ahora, ¿no? Menos muertes, más longevidad, etcétera, etcétera, ¿no? sí, sí, y en gran parte tiene razón. Bien. Claro. Digamos que, bueno, pues hemos llegado a una época, vivimos en una época donde, hombre, una sala de urgencias te salva la vida. ¿Bien? Claro. Pero también estamos viviendo una época donde determinadas enfermedades psiquiátricas o crónicas o neurodegenerativas, ¿bien? Son un gran misterio, ¿no? Para la ciencia aún, pero para otras culturas, ¿bien? Por ejemplo, enfermedades como una depresión, ¿no? Para algunas, bueno, variantes de la depresión, podríamos decir que un chamán te diría que has perdido tu espíritu. ¿Bien? De forma que partimos de realidades totalmente diferentes, ¿no? Creo que poco a poco también la ciencia se va dando cuenta de que no solo somos un organismo bioquímico, sino también un organismo bioelectromagnético. Quizás dentro de 40 o 50 años, pues nos echarán la culpa, ¿no? Al no saber esto. ¿Bien? De forma que, por ejemplo, para estas culturas, ¿no? Te digo expresamente esta cultura con la que yo viví en Guatemala, la ambición entendida como llegar a mi objetivo, no importando a quién me tenga que llevar por delante, ¿bien? Es una enfermedad. La envidia es una enfermedad. La ingratitud es una enfermedad. La ignorancia, el creer que uno sabe pero no sabe un carajo, es una enfermedad. El orgullo es una enfermedad. La mentira reiterada es otra enfermedad. Y desear el mal es otra enfermedad. Escuchándote, me lleva a pensar hasta qué punto, desde nuestro punto de vista, no idealizamos estas culturas antiguas o viejas. Eh, porque hay una tendencia, ¿no? Igual a romantizar o a idealizar ¿Lo eh, es? ciertas, ciertas culturas antiguas que, bueno, pues pudieran ser ideales, ¿no? Y yo quisiera que también nos introdujeras un poco en esto, ¿no? Tú que has estado muchos años viviendo inmerso en una cultura de este tipo, ¿no? Pues sí, esta es otra no sé, la antropología cultural ha hecho mucho bien a muchas cosas, pero también ha hecho mucho mal, ¿sabes? Uh-huh. Especialmente en estos últimos años, ¿no? Con estas políticas un poco extrañas, ¿no? Que ellos llaman antidiscriminatorias, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues, realmente quieren
digamos, por decirlo así, como que todos pensemos de la misma forma, ¿no? Uno puede decir con un discurso antidiscriminatorio, ¿no?, que hay que respetar a todas las culturas, excepto si cuestionan nuestro modelo. ¿Bien? Entonces, por una parte está toda esta idealización de lo que es el mundo indígena, que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Creo que hay muchas cosas del mundo indígena y campesino que son muy rescatables, ¿no? Pero otras, pues que no, en el sentido de que, por ejemplo, el trato a las mujeres o a las niñas de vez en cuando, ¿no? Pues es muy mejorable, ¿no? La violencia que existe es muy mejorable, pero también está, bueno, pues un mundo de miseria y campesinos, ¿no? Donde ya sabemos que la necesidad pues provoca pues, pues digamos delitos, ¿no? Por otro lado, pues yo lo que yo rescato de toda esta cultura es aquello que nos hace más humanos, ¿no? Por un lado es nuestra sensibilidad y por otro lado es la individualidad de cada persona, ¿no? Y por eso, pues este calendario maya, ¿no? O otros calendarios, puede ser el chino, el pakistano, de lo que sea, ¿no? Son formas astrológicas, ¿no?, de definir la individualidad y que cada persona tiene su propio temperamento. Bien. Por eso creo que desde nuestra cultura intentamos idealizar un mundo de comunión con la naturaleza, ¿no? Cuando realmente pues les hemos dado a estas comunidades todo tipo de herramientas para destruir su propia naturaleza. ¿Bien? Recordaba ahora, ¿no?, la introducción de un antropólogo francés, donde comienza el libro, donde este antropólogo está en una selva en Brasil, o Venezuela, no recuerdo, ¿no? Y de pronto, pues una serpiente, él está en casa de unos campesinos, una pareja de campesinos, con los hijos y tal, y de pronto a ella, a la mujer campesina, le muerde una serpiente, ¿no? Una serpiente venenosa. Entonces, bueno, pues llaman a la ambulancia, o que venga el helicóptero, un coche, lo que sea, ¿no? Y mientras están esperando, ¿no?, que venga la ayuda, el hombre campesino le dice al antropólogo: esto ha ocurrido por mi culpa. ¿Bien? Y le dice: ¿por qué? Me dice, hace 4 días me regalaron un rifle y me adentré en el bosque y maté decenas de monos, maté decenas de animales con el rifle. Yo nunca había hecho eso. Y ahora sé, bien, que el espíritu del bosque me ha castigado. Eh, Aún hoy, ¿no?, en muchas aldeas de este mundo, ¿no?, campesinas con estas tradiciones, antes de ir de caza, ¿bien?, se le pide al espíritu de la montaña o del lugar o del bosque, ¿bien?, que, que le conceda el animal que necesita, ¿no? Aún hoy existe esto. Por eso te digo que existen cosas muy rescatables, ¿no?, que deberíamos, bueno, al menos pensar sobre ellas, ¿no? Y, y luego existen otras, ¿no?, que realmente hacen del mundo campesino un lugar peligroso, ¿bien?, tanto porque puedes terminar herido o muerto por armas de fuego, ¿bien? O puedes terminar con un alcoholismo sin fin, ¿no? O puedes, sinceramente, pues llegar a una pobreza que te lleve a cruzar la frontera
entre México y Estados Unidos en busca de un lugar mejor, ¿no? Esta relación con la naturaleza, entendiéndola en un sentido subjetivo, ¿no? Recientemente estoy leyendo un libro donde decía, no es lo mismo, mientras el arce sea algo, es fácil coger la motosierra, cuando es él, uno se lo piensa dos veces, que tiene un poco que ver con esta anécdota que contabas cuando iban a pedir el árbol y llevan 3 días para morir. Digamos, esta manera de relacionarse con lo natural, con la naturaleza, desde esa subjetividad, desde ese respeto, ¿crees que tiene relación con un dato que me pareció tremendamente significativo? En 2019 una agencia de Naciones Unidas, no recuerdo cuál, publicó un informe de 1.800 páginas que luego, digamos, se hizo un resumen de él de unas 20 páginas, y el titular en toda la prensa era 1 millón de especies en peligro de extinción. Y bueno, pues esto fue así como muy, muy nombrado, ¿no? Muy comentado, pero me llegó un correo electrónico de una persona del mundo indígena en el que explicaba que, digamos, la prensa había visto este dato del 1 millón de especies en peligro de extinción, pero se había olvidado de otro dato que estaba ahí, digamos, no sé si oculto, ¿no? en esas 1.700 páginas. Y era que el 80% de la biodiversidad del planeta está en manos del 5% de la población del planeta, y este 5% son precisamente comunidades indígenas. Y entonces lo que me pregunto es si hay una relación entre, digamos, el grado de biodiversidad y, digamos, una actitud no objetivada u objetivada en la relación de los seres humanos con la naturaleza. En principio, a mí me parecería como hipótesis que esto puede tener una relación, no sé cómo lo ves tú. Es que realmente las agencias de medio ambiente y las grandes asociaciones y fundaciones ecologistas pues nos llenan de datos acerca de cómo está la biodiversidad, pero no nos dicen nada de esta gente que vive allí. Esto es muy curioso porque si realmente tuviéramos que elegir a los ecólogos profesionales, pues quizás deberían ser la gente que ha vivido allí durante generaciones. El caso es que la palabra de esta gente, pues yo no la veo por ningún lado. No la veo ni con las grandes ONGs, ni con las pequeñas ONGs que tratan temas de medio ambiente, ¿no? Y con todo el coñazo que nos van a dar en los próximos años acerca del mundo verde y todo esto. ¿Bien? Porque yo de toda esta historia alrededor de la economía verde y del nuevo paradigma y de la siguiente revolución vinculada a la tierra y a la Pachamama, incluso habla del Vaticano y todo esto, pues yo no veo representantes de los indígenas por ninguna parte, ni tampoco que se facilite su voz y su consejo y su sabiduría, ¿no? Ya que todavía hay gente que es capaz de leer en la naturaleza, desde cantos de pájaros, brisas o insectos que se mueven de una posición a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando antes de un desastre, por ejemplo, de un terremoto, ¿no? O de una erupción volcánica, ¿no? Existen señales en la naturaleza, ¿bien? Que indican que eso va a suceder. En Guatemala, por ejemplo, conozco más de un caso, ¿no? En Colombia también conocí varios casos, ¿no? Donde determinados ancianos sueñan lo que va a pasar y determinados ancianos observan, ¿no? Cómo las migraciones de pájaros y animales, ¿no? Advierten que va a suceder algo. ¿Bien? De esa forma, pues conseguí testimonios de familias que se salvaron haciendo caso a estos ancianos que pronosticaron que en unos días iba a haber un seísmo.
La gente que no hizo caso de eso murió en el deslave, cuando toda la ladera de la montaña sepultó las casas. Esto que comentabas de la Revolución Verde y de tal, que digamos, decías, nos va a dar mucho que escuchar durante todos los próximos años de la economía verde y de la sostenibilidad y de toda esta cosa, y decías, no se escucha, digamos, la voz de, digamos, quienes más conocimiento tienen en relación a esto, porque, bueno, sus índices de biodiversidad lo indican y también porque, bueno, atesoran esa tradición, ¿no?, de relación con la naturaleza en un cuidado mutuo. Esta situación no es paralela a la situación de la que me mencionabas tú en uno de los correos que hemos intercambiado previamente en cuanto a la colonización farmacéutica del saber tradicional indígena. ¿No es Sí, exactamente lo mismo o muy, 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 muy parecido? es muy parecido. Y no, no es solo la colonización del saber indígena, sino del saber de nuestros propios abuelos. ¿Bien? Uh-huh. Si ves cómo funcionaba la farmacología hace 70 años, ¿no? 80 años, donde todavía uno podía ir a la farmacia a comprar, por ejemplo, bueno, una porción pequeñísima de heroína, ¿no? O de opio, ¿no? Y lo que ha sucedido después con eso, ¿no? Por ejemplo, algunos se podrá escandalizar, pero realmente el opio ha sido una medicina bien suministrado, ¿no?, a lo largo de toda la vida, ¿no? De hecho, no sé si fue Paracelso, ¿no?, el que llevaba solo como medicina una bola de opio, nada más. Entonces, creo que en el momento en el que la objetivización de la naturaleza pues empieza a fusionarse con, bueno, pues con lo que llamaríamos la codicia, ¿no? Pues es aquí donde, digamos, que la ciencia pierde la moral, por decirlo así, y el copyright que deberían tener los que lo deberían tener, ¿bien?, pues resulta que ahora pues la tiene una oficina, ¿bien?, y la tiene un consejo asesor o una junta directiva, ¿no? Entonces, creo que en muchos aspectos ha habido una invasión, ¿no?, y una colonización de todo este saber, pero tampoco, en algunas ocasiones con mucho éxito, ¿no?, se han hecho millonarios, ¿no?, con muchas cosas, pero, por ejemplo, en el asunto de las comadronas, ¿no?, las comadronas es el oficio más antiguo del mundo, no el otro, el que te dicen. Realmente, para la filosofía o la cultura donde yo viví, no existe chamán más poderoso que una comadrona experimentada. El lenguaje suyo, una comadrona experimentada es la que es capaz de acceder a los 4 lenguajes de la naturaleza. Los 4 lenguajes están vinculados a las 4 esquinas del mundo, a los 4 puntos cardinales. El primer lenguaje se vincula al este, por donde sale el sol, y que tiene que ver con el orden, y que tiene que ver con nuestro lado derecho o nuestro hemisferio izquierdo, que tiene que ver con la mente de la cabeza, el orden. Justo enfrente está el oeste, que corresponde a nuestro lado izquierdo y que son los sentimientos, y que tiene que ver con la mente del cuerpo, lo que hablábamos antes. Un tercer lenguaje está en el sur, que es lo que llamarían ellos la memoria.
Y el cuarto lenguaje tiene que ver con el destino, que es el norte. Así que digamos que un hombre, una persona, ¿bien? Digamos que estaría situada mirando hacia el norte, donde en su espalda está la memoria suya y la de todos sus linajes, y donde su brazo derecho se vincula al orden y al lenguaje, y su lado izquierdo se vincula al sentimiento y al conocimiento. Así que una comadrona experimentada es capaz de mover un bebé en gestación para colocarlo en una posición óptima para el parto. ¿Bien? Cuando llegaron pues las escuelas de obstetricia y de ginecología, empezaron a denigrar y a insultar a todas aquellas comadronas que hacían esta práctica, como otras muchas, ¿no? Algo que se había hecho, pues fíjate, ¿desde hace cuánto? El hecho es que después de toda esa presión, ¿no? Casi las comadronas más tradicionales tuvieron que hacer un trabajo casi clandestino, hasta que empezaron a complicarse las cosas, ya que aún hoy, pues en Guatemala más del 65-70% de los partos se realizan en casa, ya que no hay carretera, ni medios, ni maneras, ni formas, ni paritorios en cada municipio, ¿bien? De forma que poco a poco el propio sistema de salud se fue dando cuenta que había que incorporar a las comadronas dentro del sistema de salud, ¿bien? Como está actualmente, ¿no? Guatemala, por ejemplo. Pero aquello costó más de 10 o 15 años, ¿no? De intensas, bueno, discusiones, ¿no? Alrededor de lo que la ciencia de la bata blanca decía y lo que la ciencia de las estadísticas decía, ¿no? Por ejemplo, cuando nace un bebé, la placenta, ¿bien? Tiene un cuidado especial, todavía en muchas zonas de allí, ¿bien? A la placenta en algún idioma maya se la llama la flor del bebé. La flor del bebé. La flor del bebé. Y cuando la placenta sale, ¿bien? Todavía en muchos lugares se la entierra con diferentes capas de brasas y tierra, ¿bien? Como un acto de respeto hacia el calor que permitió esa vida, ¿bien? De la misma forma que ves a comadronas experimentadas leer el cordón umbilical del bebé. Y ahí lee cosas vinculadas al temperamento del bebé, a la vida que tendrá. ¿Sí? Cuando una mujer tiene el don, para ellos el don divino, ¿no? De traer bebés al mundo, ya que cualquier curandero, en todas las especialidades que pueda haber, si quieres después hablamos de ellas, en la multitud de especialidades que hay para poder curar o traer bebés al mundo, en el caso de comadronas, todos estos especialistas, cuando tú les preguntas por qué lo hacen, te dicen porque es un don de Dios, porque Dios me dio este talento. No he encontrado en más de 14 años de vivir entre comunidades y estudiar esto a ningún curandero que diga que él es agnóstico o ateo. Jamás me he encontrado esto. Jamás, ¿eh? De forma que cuando una mujer, digamos que ya está preparada para empezar a recibir bebés, empieza a soñar que le regalan flores, grandes ramos de flores. Un sueño recurrente, ¿bien? Y venga flores, y venga flores. Esa es señal inequívoca de que esa persona en cualquier momento
van a llamar a su puerta y le van a decir, oye, no sé quién está de parto, échame una mano. Y ahí empezará. Por eso, este asunto de los sueños, de la espiritualidad y de la vocación y del temperamento, ¿bien? Pues está también tejido, ¿bien? ¿Y está tejido para todos los seres humanos? En principio sí. Que estén, digamos, abiertos Sí. digamos, Yo, a estar atentos, decías, al yo despierto y al yo dormido. así es. Esto es, ¿no? Otro aspecto, para ir terminando, Javier, que mencionabas se relacionaba con los organismos de poder, ¿no? Hablabas de los consejos de ancianos y del papel de los ancianos en la sociedad, por un lado, y por otro lado también sobre nuestra organización política, ¿no? Lo que llamamos democracia, como decías, mencionabas la trampa de enfrentarnos a todos, ¿no? ¿Qué querías decir con esto? Y cómo, hombre, aquí me van a acusar de trevijanista, pero García Trevijano, ¿no? Y sus seguidores, ¿no? Realmente tienen una teoría interesante, ya que realmente nuestro voto está condicionado por un sentimiento. Es decir, que la propaganda de los partidos políticos en el 80 o 90% está vinculada a promover un sentimiento en el votante. ¿Bien? Un sentimiento vinculado a lo que es bueno y lo que es malo, ¿bien? A lo que es amigo y lo que es enemigo, a lo que tiene que ver con la supuesta evolución o progresismo y lo que tiene que ver con la supuesta involución o conservadurismo. ¿Bien? Lo que tiene que ver con los derechos y las libertades de la gente, ¿no? Pero realmente toda esta discusión, ¿no? Creo que nos lleva a un enfrentamiento en el que los que salen ganando son realmente una minoría de personas que son los que viven de los partidos políticos. Bien. Creo que mi vecino del tercero, que vota a Vox, y el de segundo, que vota a Podemos, se pueden poner de acuerdo en cosas muy, bueno, pues buenas para todos. Bien. Creo que en eso, creo que nos están dividiendo y creo que no se están afrontando los problemas reales porque nos tienen, digamos, sumergidos en una discusión, ¿bien? Que está vinculada a un sentimiento, ¿bien? Estos son los malos y estos son los buenos, ¿bien? Y tú te tienes que posicionar, ¿bien? En frente a alguien, ¿no? Cuando creo que realmente, creo que la mayoría de la población estaríamos de acuerdo en una serie de normas, ¿no? No serían más de 8 o 10, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, con la independencia de la justicia, ¿bien? Con la reducción de cargos públicos, ¿bien? O con los desorbitados sueldos de la determinada gente, ¿no? No creo que ningún ser humano tenga que ganar 1000 o 2000 veces más que otro, ¿bien? También pueda ganar 10, 20 o 30 veces, ¿bien? Pero esta barbaridad, pues es que nadie la entiende, ¿bien? Sí, que es un poco el ejemplo opuesto a este que te decía, ¿no? Que en el 5% de las manos de los seres humanos del planeta está el 80% de la diversidad y podríamos decir que es la riqueza natural, pero en la civilización occidental el 90% de la riqueza, no, en realidad el 46% de la riqueza, perdón, casi el 60%, creo recordar el dato, está en manos de 2.150 personas. Es el 0,0000002% de la población mundial. Sí, Es otro dato que pone también ahí que nos tiene que hacer pensar, bueno, aquí hay algo que no está equilibrado, obviamente, ¿no?
Ante un Sí, ejemplo como en el otro, ¿no? sí, y sobre todo que de esas 2000 y pico personas realmente son espectros, porque no sabemos quiénes son muchos de ellos. Ujú. Sí, sí, Solo conocemos un nombre, un fondo de inversión, ¿no? sí. Conocemos un nombre de determinados organismos que parece ser que quieren lo mejor para nosotros y que siguen repitiendo pues, ¿no? Pues ciertas mantras, ¿no? Alrededor de cómo deberíamos vivir, ¿no? Ujú. Cuando creo que la discusión no está alrededor de lo que nos puedan decir estas élites, ¿no? Sino la discusión es alrededor de nuestros problemas diarios, ¿no? De la mayoría de este planeta. Javier, para acabar, querría proponerte si podrías mm, enviarme, porque estás hablando conmigo, ¿no? Ahora que estás hablando conmigo, un mensaje de cómo podemos eh, afrontar esta situación tan extraña, tan caótica que estamos viviendo, mm, de una manera sabia, en el sentido de sabiduría y no de conocimiento. No sé, creo que dentro de 20 años tal vez te lo diré, pero cuando sea realmente más sabio. Pero ahora mismo yo solo puedo apelar a que cada persona tiene su brillo, cada persona tiene su alma. Y como soy un hombre creyente, yo creo que el día de nuestra concepción, el día de nuestra concepción se juntó la energía del linaje de nuestro padre con la energía del linaje de nuestra madre, con una semilla estelar que tiene que ver con la memoria de nuestra alma, ¿bien? O de nuestra conciencia. Creo que eso es lo que hace la semilla inicial, ¿no? 3 es a 1 como 1 es a 3. Por eso ni podemos abandonar nuestra herencia y tampoco podemos abandonar nuestra individualidad. Creo que esta época que vivimos, creo que nos quiere hacer olvidar de que somos únicos, irrepetibles cada uno de nosotros. Y que existen fuerzas que están intentando hacernos olvidar y hacernos vivir de acuerdo a un pensamiento de rebaño, bien, nunca mejor dicho, bien, olvidándonos de nuestra individualidad y del temperamento individual. Creo que un buen motivo para, para jugar a este juego, ¿no? Iba a decir luchar, pero luchar y jugar casi es lo mismo. Uh -huh. Creo que no debemos olvidar que somos únicos. Y como consejo siempre, Carlitos, mi maestro, ¿no? El hijo de don Vicente, siempre me decía, hasta el fin de tus días deberás ser responsable, limpio y puntual. Ser responsable de tu propio brillo, de tu propia individualidad y de que eres único. Ser limpio no tiene que ver con la higiene, pero realmente tiene que ver con tu mente. ¿Bien? Ser limpio es ser diáfano, ser sincero. ¿Bien? Y reconocer las cagadas que uno hace. ¿Bien? Y ser puntual no solo tiene que ver con el reloj, sino también con el hacer o el no hacer, con el hablar o el no hablar. Ser puntual a veces tiene que ver con no hacer,
y que a veces es casi más importante que el hacer. Y ser puntual a veces tiene que ver con el silencio, porque en ocasiones no es necesario hablar tanto, ¿no? Tuve una vez en el bosque, íbamos con los indios por un bosque bien cerrado, ¿no? Y yo no paraba de preguntar y de hablar hasta que uno que iba allí de la aldea se dio la vuelta y me dijo, ustedes hablan mucho, ¿verdad? Y ahí ya me callé. Y ya solo, durante el resto del camino ya solo oía a los pájaros en el bosque. Así que responsable, limpio, Limpio y puntual. puntual, ¿no? Muy bien. Pues me parece un buen resumen, gracias a Carlitos, entonces. Sí, sí. Bueno, Javier, vamos a dejarlo aquí. ¿De Podríamos acuerdo? seguir, continuar hablando, pero igual tendremos nuevas oportunidades. Claro que sí. Darte las gracias por haber compartido este rato conmigo y con los que escuchen esta conversación, quien lo escuche. Y un abrazo de corazón, tanto Marién como yo te apreciamos mucho. Y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias por tu participación, Javier. Muchas gracias, Javier. Da un beso a Marién. Que tengáis un buen día. Igualmente.